sido. Hoy les contaré unas historias de terror. La primera es El Club del Torso. No saben cuánto me cuesta relatar esta historia, es sencillamente aterrador para mí revivir esas memorias llenas de obscuridad, al saber que estuve tan cerca de la locura. Solía ser una de esas personas a las que nada le asusta, tal vez porque siempre me fascinó todo lo relacionado a las cosas paranormales y demás. Entonces, como un medicamento que se usa en exceso, con el tiempo empezó a perder su eficacia, de allí que al final estaba tan acostumbrado a las clásicas historias de terror que dejé de sentir el escalofrío habitual que recorre mil y una veces tu columna cada vez que sientes miedo. Una de mis mayores aficiones en aquel tiempo era leer relatos como este, ansiando hallar algo que verdaderamente me pusiera, como se diría, los pelos de punta. Recuerdo que indagué por montones de páginas web diferentes que prometían tener grandes cosas, y aunque la mayoría de esos relatos eran espeluznantes, como dije antes, habían perdido su magia. La segunda fase de mi obsesión por los creepypastas fue llevada un poco más lejos, y luego de lo que me ocurrió, creo que fui un estúpido por haber tentado a las fuerzas desconocidas tantas veces sin el más mínimo recato ni conciencia de lo que hacía en realidad. Si han oído hablar, como espero que así sea, de algunas leyendas urbanas como blindmaiden.com, de espíritus que te persiguen tras ver ciertos vídeos, juegos malditos, las canciones con contenido subliminal, entre otras, entenderán a lo que quiero llegar. Probé cada una de esas leyendas, y de una u otra manera me sentí aliviado y satisfecho de saber que al menos para mí nada fue real, y que tras tantas experiencias que para otros serían inconcebibles e inimaginables, nada sobrenatural me había ocurrido. Duré algún tiempo alejado de todo esto, sencillamente me había aburrido o decepcionado, yo qué sé. El hecho es que al pasar las semanas sentí cierta intriga por saber sobre nuevas cosas, entradas y demás similares. Fue así como empezó mi martirio que si bien no duró demasiado, por poco logra matarme. Lo recuerdo claramente, todo inició la noche del 14 de septiembre hace 2 años, alrededor de las 10:20 pm. Andaba navegando por la web profunda, arriesgándome a que cualquier cosa llegara de momento y arruinara mi ordenador, pues sabrán que las páginas que se encuentran allí no son del todo bien intencionadas. Sin embargo, eso no me molestaba, había oído de algunos amigos que en esa clase de páginas se encontraba a la gente más desquiciada, depravada y mórbida que pudieras conocer, la respuesta a mi necesidad. En un principio solo veía contenido del tipo gore, cosas excesivamente sangrientas y que aunque te daban algo de dolor de cabeza, no me aterrorizaban, eran solo imágenes de accidentes y cosas por el estilo, nada que debiera ser explicado con argumentos muy complejos. La muerte es el fin de un ciclo vital, nada más. Lo que buscaba era algo que no perteneciera a este mundo, cosas o acciones que no hubieran sido realizadas por manos del hombre. ¿Buscaba al demonio? Tal vez. Como dije, fue justo a las 10 de la noche con 20 minutos que hallé lo que buscaba, era lo único que en verdad valía la pena para mí. Una web de satanistas para satanistas, y aunque yo no me consideraba como tal, no me faltaba mucho para serlo. En dicha web encontrabas cualquier tipo de contenido que existiera, imágenes, vídeos, historias, incluso disponía de chat, algo así como Facebook, pero la única diferencia era que no tenías que ser un miembro registrado, solo entrabas y ya podías empezar a platicar con quien quisieras. Es probable que se pregunten cómo llegué a la deducción de que toda esa gente eran adoradores del demonio. Pues bueno, nunca antes había visto tanta blasfemia junta en mi vida, empezando por cosas como el diseño de la página en cuyo proceso de carga se mostraba una imagen de Cristo cortada a la mitad con los intestinos colgando, brazos amputados y sin ojos, mientras algunas criaturas aladas consumían las partes faltantes. El fondo de la página era una enorme cruz invertida con un Cristo, como diríamos en mi país, apachurrado, carcomido por pestes y envuelto hasta la gangrena en sábanas teñidas de rojo. En verdad me sentía bien allí. Al principio empecé a hablar en el chat con 3 o 4 personas simultáneamente. Para mi sorpresa eran gente muy sociable, al menos por medio de un computador. Hablamos de cosas como la música y algunos toques de bandas de black metal a los cuales todos queríamos asistir, y me incluyó porque amo esa música. Sinceramente parecía un sitio para charlar de cosas mundanas, más que una web dedicada exclusivamente a satánicos. Qué gran error fue haber subestimado su locura. Estábamos chateando de manera muy fluida, serían las 11 o 12 de la noche, cuando de pronto apareció un extraño mensaje que no venía de ninguno de mis nuevos amigos. El usuario se hacía llamar Belcebú, y decía: prepárense amigos míos, la función de hoy comienza en 3 horas.
Corten cuanto deban, pero no permitan que el sueño los venza. Capté dos cosas de eso. Primero, ¿qué demonios era la tal función de la que hablaba? Y segundo, corten cuanto deban. ¿Los invitaba a automutilarse? Eso sí me pareció fuerte, pero bueno, eran solo conjeturas. De allí en adelante los mensajes siguieron apareciendo en lapsos de 20 minutos exactos. No cambiaba mucho el objetivo, sin embargo, algo de su contenido empezó a asustarme, por primera vez en mucho tiempo sentí ese escalofrío de nuevo. ¿Aún conservan los dedos? Que el sueño no los venza, esta noche vale la pena. No sabía cómo sentirme sobre eso, probablemente solo jugaba o bromeaba con lo que había escrito antes, pero ¿y si no era así? De pronto me llegó otro mensaje, esta vez de uno de mis interlocutores. Vuelvo en 2 horas, estoy sangrando mucho. Seguía sin saber si bromeaban o en efecto ese demente se había autoflagelado. Aparecieron más mensajes. Pareces una vieja, mi pantalla está roja y no estoy llorando. Otro era. Cuidado, la última vez que tu maldita pantalla se puso roja terminaste en un hospital. Afortunadamente no necesito todos los dedos para escribir. He estado pensando, si solo me comunico con ustedes en este chat, ¿para qué necesito la lengua? Uno más escribió. Para ver no necesito mis oídos, ¿verdad? Era algo demencial. Decidí dejar de escribir, mas no cerré la página porque quería saber de qué trataba su función. Eran las 2:35 de la mañana, los grotescos mensajes no dejaban de aparecer, afortunadamente estaban tan metidos en su charla que no notaron cuando dejé de escribirles. Lo último que quería en ese instante era ganármelos de enemigos. 2:40 am, me llegó un mensaje. ¿Aún estás ahí? No sabía si debía responder o no, pero tampoco quería que me preguntaran si acaso ya me había mutilado las manos y por eso no escribía, así que opté por responder. Sí, sigo aquí, pero no sé si llegue a las 3. La chica me respondió. ¿Tienes qué? ¿Eres la estrella, estrella? ¿Qué quería decir con eso? Le pregunté qué significaba. Quien ingresa a esta página debe cumplir con un ritual de iniciación, novato, ¿iniciación a qué? Serás idiota, pues al club del Thor. Allí Belcebú la interrumpió. Es suficiente, escribió. No amedrantes al chico, si se larga tendremos muchos personas decepcionadas esta noche. ¿Eso es lo que quieres? No, respondió ella, pero aún así, si quisiera irse no puede, ¿verdad? Él ya está aquí, la hora se acerca. Detente de una maldita vez. El tipo estaba harto de ella, y yo estaba sudando frío. Luego recibí un mensaje privado de Belcebú. Disculpa a los muchachos, están algo trastornados. Hacía tiempo ya que no presenciábamos una ceremonia, y nadie se la quiere perder. Volví a indagar sobre qué era la ceremonia, tal vez él era más serio que esos otros desquiciados y me daba una respuesta concreta. Pero lo que me dijo no me alivió en lo absoluto. No seas impaciente, pronto lo sabrás. Es más, lo sentirás en carne propia como todos aquí alguna vez. De pronto, el reloj de mi ordenador marcó las 3 de la madrugada. Jamás había sentido tanto frío antes, era como estar enterrado bajo metros de nieve. La presión en el pecho me impedía respirar el aire que se había vuelto tan denso como el humo, y tan apestoso como un cadáver en estado de descomposición. El olor era nauseabundo, recuerdo que vomité encima de todo cuanto hubo a mi alrededor. Pero no era nada natural, había vomitado gusanos blancos, de esos que se comen a los muertos y fue allí cuando supe que quien apestaba a muerte, era yo. Me había empezado a pudrir por dentro. Mis ojos sangraban, sentía miradas expectantes en cada centímetro de mi cuarto. Eran ellos, lo sabía, mis amigos me veían desde alguna parte, allí todo se me aclaró. No eran más que una manada de enfermos que en un principio aparentaron ser normales solo para retenerme y cautivarme lo suficiente como para darle tiempo a eso para que llegara hasta mí. Y es que eso era algo que hubiera preferido morir sin ver, era como una pesadilla, pero mi dolor era demasiado real como para estar soñando. No sé cómo ni por qué, pero oía voces a mi alrededor, risas depravadas de seres que se excitaban con mi sufrimiento. Eran ellos, debían de ser ellos. Recuerdo haber sentido mi cabeza como si algo allí adentro estuviera creciendo y fuera a romperme el cráneo. Mis oídos también sangraban, así como mi nariz y mi boca. Estaba desesperado. En medio de mi tortura logré mirar hacia la pantalla del ordenador, vaya espanto. Lo que vi me dejó congelado. Por un segundo el terror fue mucho más grande que el dolor.
La web que antes estaba plagada de mensajes, era ahora un vídeo. Se observaba a un chico sentado enfrente de una computadora, retorciéndose de dolor mientras algo o alguien a sus espaldas lo observaba. No cabía la menor duda, ese sujeto era yo, pero ¿qué era eso que estaba detrás de mí? Volví la mirada. Por poco me desmayo. Si alguien ha visto alguna vez Juan sabrá cómo era su rostro, pálido con y sin sangre en él. Digo sin porque su extrema blancura no era natural, y también digo con porque sus labios y ojos expulsaban sangre a cántaros. Salía de allí con desespero. Era el rostro deforme de una mujer, sus ojos eran sumamente grandes e hinchados como cuando alguien es golpeado salvajemente, tenía unos pocos cabellos en su cabeza lo que permitía ver tantas cicatrices como arena en el desierto. Recuerdo que de su cuerpo emanaba tanta pero tanta sangre, no entendía cómo alguien podía contener tanto de ese líquido vital. Pero era una sangre espesa y podrida, pestilente, que caía al suelo como si fuera alquitrán. La bestia no tenía brazos, apenas se notaba lo redondo de sus hombros. Tampoco tenía piernas. Bueno, no piernas humanas, porque vi que se movía sobre dos patas flacas llenas de pelo y con pezuña bífida, como las de una cabra. Lo único humano, si es que algo dentro de esa abominación era humano, era su torso, igualmente lacerado con cortaduras, muchas de ellas abiertas y sangrantes. Yo no podía dejar de vomitar, de hecho, estaba trasbocando más de lo que había comido ese día. Pero como ya dije solo devolvía gusanos blancos, y si no supe cómo llegaron allí tampoco sabía cuántos habría. Estaba debilitándome, me dolía el pecho y la garganta. Luego esa maldita cosa, eso me tocó. Acercó su rostro al mío tanto que mis ojos se juntaron a los grandes bucagones que eso exhibía por los suyos. Vi algo así como un álbum de mórbidas fotografías guardadas en su memoria. Muchas personas desnudas y al igual que eso, todas sin brazos, algunos sin piernas, otros con las dos o al menos con una, cortadas por donde se les viera. Sabía que cada miembro había sido amputado o cortado a voluntad, sabía que eso los había cortado. La última imagen que vi, fue tan perturbadora como todo lo anterior. Un sujeto con las descripciones anteriores, teniendo sexo de alguna extraña manera con eso. Por Dios, no paraba de vomitar, pero esta vez de asco y repulsión. Si se preguntan quién era el hombre, simple, era Belcebú, él era el culpable de todo lo que pasaba. Con el paso de los años, enfermos años, había creado con su odio más puro a eso. Era toda la maldad que había en su corazón, materializada en esa maldita bestia. Allí supe que las otras personas mutiladas que vi en las alucinaciones eran los de la página, mis amigos, víctimas en algún momento de Belcebú. ¿Cómo todo el odio de un solo hombre puede ser tan grande como para transformarse en un demonio? Eso trató de bajar, directo a mis piernas. Escupió sobre mí un espeso líquido que no era su repugnante sangre, era otra cosa, pero el hecho es que quemaba como ácido. Veía cómo se tragaba mi pantalón y empezaba a tragar mi carne, me estaba desmayando del pánico y el sufrimiento. Hice un movimiento de mi cabeza inclinándola hacia atrás y algo vi escrito en el techo. Bienvenido al Club del Torso. Allí caí. Desperté 3 días después, en medio de un ataque de nervios, llorando y arrasando con cuanto hubiera a mi paso. Destrocé todo en mi alcoba, el trauma había sido enorme. Lo único que recordaba antes de caer desmayado, era que ese ácido había carcomido mis piernas y brazos y efectivamente solo quedaba el torso y la cabeza. Sin embargo, para haber arrasado con todo tenía que haber estado en movimiento muy bruscamente con mis brazos apoyados sobre mis piernas. Reaccioné y me di cuenta de que todo estaba normal en mí, no tenía un rasguño, ni un golpe y afortunadamente ya no lloraba sangre. Mas no fue fácil recuperarme, estuve en estado de shock por 2 semanas, y me debían alimentar por una sonda porque me negaba a comer, el asco no me dejaba. Con el tiempo me recuperé totalmente, volví a ser quien solía ser. Aunque en ciertos aspectos había cambiado demasiado. Me volví más susceptible al espanto, todo lo que yo llamaba valentía se fue al demonio o con ese demonio. Dejé de leer creepypastas y olvidé lo paranormal. Es ahora parte de mi pasado. Nunca traté de explicarle a nadie lo que pasó, ¿quién me creería? Pasado un mes desde la experiencia, me atreví a volver a tocar el ordenador, era la primera vez después de eso. Nada, no había nada. El historial de navegación no había grabado nada, cookies, caché, nada existía. Traté de encontrar nuevamente la página y efectivamente lo hice, pero cuando la abrí, di con algo que me alivió el alma casi por completo. 404 Error File Not Found. A pesar de no haber hallado nunca una prueba sustancial, no miento cuando les cuento esto.
Solamente quien vive las cosas es quien está en derecho de ponerlas en tela de juicio, y yo sé muy claramente qué fue lo que me pasó. Desde entonces he aprendido a respetar a las fuerzas ocultas y nunca más he vuelto a jugar con eso, porque ahora sé de qué tanto son capaces ciertas personas, más aún cuando tienen tanto odio en su interior. Si les gustó mi relato lo agradezco, y si no, pues tampoco me molesto, pero si quiero dejarles una lección, sean prudentes con lo que hacen en la web, y si en algún momento de sus vidas sienten el olor del infierno y ven un torso reflejado en la pantalla de su ordenador, prepárense, porque el infierno en vida les espera. La segunda es: mentirosos. Había una vez un joven que vivía en nuestro vecindario llamado Jimmy, que fue acogido por ser un chico seguro y divertido. Pero su boca frecuentemente lo solía meter en varios problemas, y nunca aprendía la lección. Cuando la gente le preguntaba por su conducta y sus bromas, él siempre sonreía, y decía, la honestidad es la mejor política, al menos ellos no me ocultan nada a mí, ni yo les oculto nada a ellos. Un día, uno de los chicos que se enfadaba constantemente por las bromas pesadas de Jimmy reunió a un grupo de amigos suyos a los que tampoco les agradaba Jimmy, y lo acorralaron en el laboratorio de ciencias. Brett, el cabecilla del grupo, le dijo mientras lo miraba con su cara amenazadora: tu boca te metió en esto, recuérdalo. Cogió un bote de ácido sulfúrico de un estante del laboratorio y se lo arrojó en la cara. Se le quedaron viendo mientras Jimmy gritaba de dolor y el ácido derretía lentamente su cara, antes de mofarse de él y salir corriendo fingiendo estar alarmados y buscando ayuda. Cuando la ambulancia llegó y atendieron a Jimmy, el director preguntó al resto de los adolescentes si sabían lo que pasó. Brett explicó que pasaron por el salón y vieron a Jimmy merodear por la sala del laboratorio, y que, para el momento en que entraron, ya estaba en ese estado. Los otros miembros del grupo se unieron y respaldaron a Brett con otros datos falsos. Jimmy trató de protestar, pero su terrible agonía lo mantuvo callado. El director asintió y dijo que iba a hablar con ellos después de que escuchase la versión de Jimmy, una vez que le dieran de alta. Pasaron los días y Jimmy permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos se esforzaban por salvar lo poco que quedaba de su rostro. Su visión seguía intacta en uno de sus ojos y su mandíbula seguía resistiendo a pesar de la pérdida de carne. Aún era incapaz de hablar, solo se quedaba sentado en la camilla del hospital todo el día, mirando al techo con sus ojos sin pestañear, inyectados en sangre y llenos de resentimiento. Cuando salió del hospital, tiempo después, nunca respondía a lo que se le decía con otra cosa que la palabra mentirosos. Su vida social se esfumó por completo. Incapaz de sonreír o incluso de hacer una broma inocente, se recluyó en su habitación y comenzó a planear. Pensamientos vengativos y enfermizos empezaron a irrumpir en su mente, se vengaría de todos, uno por uno, los diezmaría, los cortaría en rodajas y quemaría sus restos. Esperó pacientemente hasta que el grupo fuese vulnerable, por la noche, cuando se despidieran entre sí y cada uno partiera a su casa. Entonces atacaría. Ese fin de semana, Brett recibió un paquete por correo. Curioso, lo abrió y encontró una cinta de vídeo que tenía escritas las palabras "para ti" en la parte frontal. La colocó en el reproductor y se puso a verla. Era un vídeo casero grabado por alguien desconocido que no habló en lo absoluto durante toda la película. En el inicio, la cámara apuntaba a la fecha de un periódico, era de ayer. Mientras la cámara se alejaba, se podía ver que estaba en un sótano. En medio de la sala colgaba una bombilla que iluminaba una parte del cuarto, y debajo de ella, delante de la cámara, con sus manos sobre las rodillas, se encontraba uno de los amigos de Brett. Estaba desnudo, con una venda sucia alrededor de su cara y una mordaza en su boca. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, quemaduras desagradables, moretones y cortes. El camarógrafo retiró la mordaza de la boca del niño llorando y este le suplicó de inmediato que lo llevara a casa. Por favor, déjame ir, yo hice lo que querías. Oh Dios, Jesse, Mike, Kate, tú me has hecho un puto carnicero. Solo me quiero ir a casa, por favor, repetía una y otra vez, balanceándose de atrás hacia adelante. Las piernas de Brett comenzaron a temblar y sintió la bilis en su estómago, podía ver los cuerpos quemados y mutilados en el fondo del cuarto. Los cuerpos de sus amigos. El camarógrafo se acercó a la barbilla del chico y la levantó, alentándolo a ponerse de pie. Luego, lo puso de espaldas a la cámara. Tenía una herida más grande que las anteriores, formando la palabra mentirosos. El camarógrafo se lo llevó hacia una puerta fuera de la pantalla y la cámara se apagó.
Cuando se inició de nuevo, ya no estaban en la casa, estaban en las afueras de un bosque espeso cubierto por una densa capa de nieve, y ya no parecía ser el mismo hombre el que sostenía la cámara. Era el amigo de Brett, que temblaba y murmuraba algo mientras sostenía la cámara por 30 segundos, apuntando en dirección a unos árboles en la distancia. Se escucharon pisadas acercándose. El niño empezó a gritar y llorar en lo que el sonido de las pisadas sobre la nieve se hacía audible desde aparentemente todos los ángulos. Se detuvo. Él se volteó rápidamente encontrándose con la cara destrozada de Jimmy. Un terrible alarido estalló por los parlantes y la palabra mentirosos apareció antes de que la cinta se interrumpiera abruptamente. Brett sentía que se iba a desmayar. Aseguró la puerta de su entrada, sabiendo lo que le esperaba. Justo al voltearse para salir corriendo, chocó con algo y cayó de espaldas contra el suelo. De golpe, sintió cómo el ácido era derramado lentamente sobre su cara. Lo último que llegó a ver y escuchar fue la palabra mentirosos, y la cara de Jimmy, deformándose en una sonrisa enfermiza. La tercera es el pulpo. No se ha sabido mucho de este espectral ente después de sus ataques durante el 2010 en varios países latinoamericanos. El caso más famoso de El Pulpo fue el de Alejandro Soler, un citadino de la ciudad de Bogotá, Colombia. Tenía aproximadamente 27 años, vivía en un barrio común de la ciudad, mantuvo una buena vida junto a su esposa e hijo. Pero todo cambió cuando, en una de las noches de caminata junto a su mujer, a mediados de las 9:00 p.m., pasaron por un puente, sobre un caño, de un tono peculiarmente gris. Normalmente el riachuelo no olía tan mal. Al percatarse ante olor a putrefacción, Alejandro se asomó lo más que pudo para mirar hacia abajo, buscando el origen de tan pestilente esencia. Entre el riachuelo se podía ver una silueta, como de una persona agachada, con un extraño tentáculo que parecía un tipo de serpiente saliendo de su espalda. Y bajo esta silueta extraña, un niño, partido a la mitad, descuartizado totalmente. La extraña criatura lo observaba, al parecer. La mirada perdida del niño hacia el cielo causó temor a Alejandro y su mujer, quien junto a él presenciaba tan horrible espectáculo. El ambiente se puso pesado cuando el ente alzó su cabeza, dejando al descubierto sus raras facciones. La mitad de su cara era negra, mientras que la otra era totalmente blanca. Parecía un hombre delgado y muy alto, sin ningún indicio de boca en su cara, como si tuviera una máscara encima. No tenía pelo por ningún lado, su vestimenta era constituida por un saco encapuchado de tono negro y un pantalón gris, con botas negras. Sus ojos en forma de media luna acostada, de un tono rojizo y pupilas alargadas, similares a las de un pulpo, se posaron sobre los ojos de Alejandro, quien callado y horrorizado lo vio. Por su espalda corrió un largo escalofrío. El inerte monstruo lo observó por unos segundos, parecía no importarle que lo vieran, pero luego los postes alrededor del caño se apagaron todos a un tiempo y, cuando volvieron a prenderse, Alejandro seguía pasmado por lo ocurrido, no podía ni siquiera moverse. Su esposa tampoco, estaban como estatuas, aterrorizados, sin quitar la mirada del cadáver del niño que aún permanecía tirado bajo sus ojos. Lo curioso era que después del apagón inesperado, la criatura ya no estaba. De repente, Alejandro sintió como alguien se acercaba por detrás de él y le susurraba al oído, «Tú sigues». Cuando Alejandro giró su cabeza, ya no había nadie, solo él y su mujer a lo largo del oscuro puente. Reaccionando un poco, ambos huyeron del lugar hacia su casa. Al llegar notaron el ambiente algo pesado, su hijo corrió a los brazos de sus padres, llorando. Dijo que moriríamos, dijo que vendría a matarnos a todos. Cuando Alejandro le preguntó quién, el pequeño, asustado, respondió, «El pulpo». Esto alarmó a los padres, y prefirieron no decir nada sobre lo que les había pasado en el puente del caño esa noche. Alejandro despertó varias veces durante la madrugada, puesto que las pesadillas le impedían un buen sueño. Noches más tarde, a mediados de las 2:00 am, despertó asustado, miró a su alrededor alarmado, inspeccionando el cuarto con sus ojos. Pudo notar algo distinto, sentía a alguien más en el cuarto. No estaba solo con su mujer, sentía como era observado por algo o alguien. Cuando se fijó en uno de los rincones del cuarto, lo vio una alta sombra, con dos grandes ojos que lo observaban. No se movía, permanecía parado en el rincón de la habitación. La luz de los postes de afuera de la casa reflejaban su cara, sin boca ni nariz, solo dos grandes ojos, la mitad de su cara era negra, y la otra blanca. Era el mismo ser del caño que había matado al niño. Alejandro una vez más quedó horrorizado, no quería hacer movimientos bruscos por temor a que esa criatura reaccionara.
El ritmo del corazón era duro y constante. Al hacer un parpadeo mantenido por unos 5 segundos, ya no estaba. Esta serie de avistamientos comenzaron a ocurrir cada noche, y a medida que pasaban los días dejaba de estar en el rincón para acercarse poco a poco al lado de la cama en donde él dormía. Luego de hablar con su esposa le planteó mudarse de hogar al otro lado de la ciudad. Ella estuvo de acuerdo con la opción, pero siempre que mandaban los anuncios de venta, desaparecían al día siguiente o eran rasgados por 3 largos cortes como de garras. Y después de las 7 de la noche, las ventanas comenzaban a abrirse solas, la puerta principal era golpeada y rayada constantemente, las pesadillas continuaban y el pulpo cada vez se acercaba más a la cama. Pasaron así los días hasta que llegó la noche en que la criatura estuvo a pocos centímetros de Alejandro, y cuando él menos lo esperó, el ente reveló una de sus manos, estirando su brazo, mostrando las largas garras, negras como la noche, que tenía en sus alargadas manos. Colocó una de sus uñas sobre el pecho del hombre, bajándolo lentamente hasta su abdomen. Luego, le pasó su garra por el cuello. Obviamente quería mostrarle en dónde estarían cuando ese último y más terrible final ocurriese. Desesperado por la situación, Alejandro decidió empacar todo, al igual que su esposa e hijo. Tomaron sus maletas y huyeron de la casa. Antes de irse, Alejandro dejó una nota pegada en la puerta de la casa, que decía: "No sé qué era esa cosa, ni quiero saberlo, pero destruyó mi vida. Ya no puedo dormir sin pensar que aparezca frente a mí y me desoye con sus garras. No entiendo por qué no me mató cuando tuvo la oportunidad, pero desde que lo vi en el caño no quiero saber más ni de él ni de esta casa. No dejo de pensar en sus garras, en sus espeluznantes ojos ni en su horrible cara. Sé que no lo olvidaré fácil, menos aún a esa cosa que salía de su espalda, ese largo tentáculo lleno de ventosas, que se movía por las paredes de mi casa, inspeccionando cada rincón de mi cuarto. Mientras su cara se posaba en mí, veía cómo su tentáculo tocaba la espalda de mi esposa todavía dormida, y luego se acercaba a mí, como queriendo envolverse en mi cuello con finalidades macabras. Lo más posible era que fuera una de sus víctimas, entre ellas el niño descuartizado del caño. Jamás vivas en esta casa. Él vendrá por ti". Con el paso de los días los vidrios y puertas de la casa se opacaron, las paredes se tornaron grises y la nota en la puerta fue leída por unos policías de la localidad, quienes fueron llamados por los vecinos, pues cosas raras sucedían desde hace rato en el hogar. Al entrar estaba todo lleno de marcas de garras y cosas rotas en el suelo del segundo piso, subiendo las escaleras, las cuales tenían un camino de sangre derramado que llevaba hasta el cuarto del hijo. Y a medida que se llegaba al cuarto, el olor a sangre era más intenso. Al ver el interior del cuarto los policías quedaron impactados, lo único que había eran cadáveres de niños, todos desaparecidos desde hace días en la localidad. Las paredes y techo llenos de trozos de piel colgando, salpicaduras de sangre y un diario, en donde se encontraron los relatos de Alejandro contando todo lo sucedido desde el avistamiento del pulpo en el caño. Una verdadera carnicería. Después de esto no se volvió a saber ni de Alejandro y su familia, ni de los policías que entraron, pues al entrar la puerta se cerró con seguro. La cuarta es: solo quería salir. No recuerdo la hora, pasaban de las 3 a mí un golpe fuerte me despertó, giré a ver y se había roto mi ventana. Estaba asustada y por alguna razón muy desesperada, lo único que sé es que solo quería salir de mi habitación, y correr. Me levanté con mucho esfuerzo, mi cuerpo pesaba, me costaba respirar. Sentí una presencia extraña detrás de mí, la necesidad de voltearme a ver me invadió junto con la agonía y el pánico que me estremeció al ver mi cuerpo inmóvil en la cama, me paralicé y no pude reaccionar hasta que una carcajada retumbó en toda la casa, sabía que tenía que huir de ahí. Esa risa escalofriante me perseguía por todos lados, su eco era ensordecedor. Una extraña luz que pero venía de afuera llamó mi atención, tenían un leve parecido a las luces de un automóvil de la policía, sentí alivio y seguridad. Hasta que abrí la puerta. Las luces cegaron mi vista por un momento, había una criatura enorme y tan peluda que poco se veía su rostro, solo sus ojos. 2 hoyos negros que parecían no tener fin, casi se lograba ver a través de ellos abarcaban gran parte de su cara, su mirada fría me observaba, dejándome completamente inmóvil, sus garras largas estaban destrozando al oficial de policía que estaba dentro del auto, habían viseras esparcidas por todos lados, escurría sangre de la boca llena de afilados colmillos que formaban una macabra sonrisa. Se dirigía hacia mí.
Quise dar la vuelta para entrar a la casa y huir por la puerta trasera, pero una escalofriante sombra se me acercó, sin ojos, riéndose con una voz que parecía provenir del mismísimo infierno. Se abalanzó sobre mí y me hizo caer. La empujé con todas mis fuerzas, me levanté y corrí lo más rápido que pude. Al voltearme a ver detrás de mí, noté que me perseguía, no sabía qué hacer ni a dónde iría, y de golpe recordé que solo era un espíritu, que mi cuerpo aún estaba en la casa y que la bestia iría por él para devorarlo. Decidí regresar e intentar hacerme reaccionar. Rodeé la casa con ese ente aún persiguiéndome y logré llegar al costado que daba a mi habitación. Arrojé una gran roca que destrozó la ventana. No recuerdo bien la hora, pasaban de las 3 a.m. y un golpe fuerte que quebró mi ventana me despertó. Estaba asustada y, por alguna razón, muy desesperada. Lo único que sé es que solo quería salir de mi habitación y correr. Gracias por ver este vídeo. Suscríbanse, comenten, y denle me gusta. Hasta el próximo vídeo, adiós.